este video vamos a trabajar en torno a algunos conceptos elementales del conjunto de los números naturales, ¿sí? Bueno, estos números son un conjunto muy elemental y básicamente recibe su nombre de naturales precisamente porque son los primeros símbolos, los primeros elementos que nosotros como seres humanos en la antigüedad hemos tomado y hemos usado a lo largo de la historia para contar, para cuantificar nuestro entorno, nuestra naturaleza, ¿sí? Si bien, por ejemplo, en las obras más antiguas siempre aparece como primer elemento de este conjunto la unidad, es decir, el número 1, y luego continuamos con el número 2, número 3, 4, etcétera, hasta positivo infinito. Si bien en obras más recientes, más modernas, se ha visto la necesidad de incluir al número 0 también como el primer elemento, o sea, también como un elemento de los números naturales, pero a su vez el primer elemento de este, puesto que con el tiempo el ser humano ha visto la necesidad de establecer, de crear, de institucionalizar un símbolo, que me denote la nada, la ausencia de cantidad, ¿sí? El cero. Entonces, en esta instancia, nosotros vamos a estudiar al elemento, al número cero, como un elemento perteneciente al conjunto de los números naturales. A su vez, también puede resultar interesante analizar cómo se comportan o en qué casos podríamos trabajar con ciertas propiedades, como por ejemplo la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa, y la existencia de un elemento neutro, por ejemplo, tanto como para la suma como para el caso de la resta. Por ejemplo, en el caso de la suma, en este conjunto de los números naturales, si tuviéramos, por ejemplo, la sumatoria de 2 más 3 y más 5, por ejemplo, ¿sí? Si realizamos esta operación, tendríamos que 2 más 3 es 5 y 5 más 5 es igual a 10. Luego, si intentamos cambiar el orden de los sumandos, por ejemplo, si pusiéramos el 5 primero, luego el 2 como segundo elemento y el 3 como último elemento, tendríamos que 5 más 2 es igual a 7. Luego 7 más 3 también resulta 10. Por lo tanto, podemos observar que la suma no varía cuando alteramos el orden de los elementos, de los sumandos, ¿sí? Entonces podríamos decir que para la suma sí se puede aplicar la propiedad conmutativa, es decir, la propiedad que me permite conmutar, que me permite cambiar el orden de los elementos. A su vez, por ejemplo, si analizamos ahora para la propiedad asociativa, si tuviéramos, por ejemplo, nuevamente 2 más 3 y más 5, 2 más 3 y más 5, resultaría interesante analizar cómo, por ejemplo, si decidimos agrupar los dos primeros sumandos y a su vez en el segundo miembro los dos últimos y ahora sí procedemos a operar, es decir, el signo de agrupación me obliga a operar primero lo que tengo adentro de este paréntesis, ¿sí? Por lo tanto tendríamos que 2 más 3 es igual a 5, más 5 es igual a 10. Luego en el segundo miembro tendríamos que 2 más, nuevamente operamos primero lo que está entre signos de paréntesis, 3 más 5 es igual a 8 y 2 más 8 es igual a 10. Nuevamente podemos demostrar o podemos comprobar que la propiedad asociativa sí se puede aplicar para el caso de la suma de los números naturales, es decir, podremos asociar de diferentes formas estos sumandos y la suma no se alteraría. Luego, la existencia del elemento neutro con respecto a la suma existe y es precisamente el elemento cero, la nada, ¿sí? Y precisamente a cualquier elemento que le sumemos 0 será siempre el mismo elemento. Por ejemplo, 100 más 0 será siempre 100, ¿sí? Entonces, para la suma existe un elemento neutro y es precisamente el 0. Si analizamos ahora estas mismas propiedades con respecto a la resta, podríamos decir que, por ejemplo, si tuviéramos 5
menos 3 es igual a 2, ¿sí? Este tipo de resta se puede hacer dentro de este conjunto de los números naturales, puesto que siempre el minuendo debía ser mayor que el sustraendo. Luego, si intentamos cambiar el orden, tanto del minuendo como el sustraendo en el caso de la resta, tendríamos 3 menos 5 y 3 menos 5. No era posible en este conjunto de los números naturales, puesto que me conduce a un resultado que no pertenece a este conjunto. 3 menos 5 es igual a menos 2 y menos 2 es un elemento que pertenece al conjunto de los números enteros que todavía no hemos estudiado. Por lo tanto, vamos a decir que para el caso de la resta no se puede cambiar el orden de los elementos, ¿sí? No puedo cambiar el orden del minuendo y el sustraendo. Debo respetar cómo se presenta. A su vez, si analizamos, por ejemplo, para la propiedad asociativa, es decir, si podemos asociar de diferentes modos cuando se trate de una resta, podríamos decir, por ejemplo, si tuviéramos 10 menos 2 y menos 3, por ejemplo, ¿sí? Y a su vez tendríamos en el otro miembro 10 menos 2 y menos 3. Y si intentamos, por ejemplo, asociar los dos primeros elementos y luego los dos últimos elementos en el segundo miembro, y ahora operamos, tendríamos que 10 menos 2 es igual a 8. Luego 8 menos 3 es igual a 5. Y en el segundo miembro tendríamos 10 menos 2 menos 3. Ahora sí, esta resta es algo similar a lo que teníamos en el caso anterior. No podemos establecerla, no podemos proceder en este conjunto de los números naturales, puesto que el minuendo es menor que el sustraendo, ¿sí? Y me conduce justamente a un resultado que no pertenece a este campo numérico, y es precisamente menos 1, ¿sí? Menos 1 no es un número natural. Por lo tanto, verificamos que no se puede aplicar la propiedad asociativa en el caso de la resta. Ahora bien, en el caso del elemento neutro para la resta existe y es también la nada, el elemento 0. Es decir, si a cualquier número le restamos 0, seguirá siendo el mismo número. 8 menos 0 es también igual a 8. Entonces, el elemento neutro, tanto para la suma como para la resta, existe y es precisamente el 0. Podríamos también analizar la posibilidad de trabajar con algunas de estas propiedades tanto en la multiplicación como en la división de números naturales. Por ejemplo, para la propiedad conmutativa, para el caso de la multiplicación, por ejemplo, si tuviéramos 2 por 3, esto es igual a 6. Luego, si intentamos cambiar el orden de los factores, podríamos decir que 3 por 2 también es 6. Entonces, podemos concluir que la propiedad conmutativa, es decir, que si cambiamos el orden de los factores, no se altera el producto. Por lo tanto, en la multiplicación sí podré alterar el orden de mis factores y seguiré obteniendo el mismo resultado, el mismo producto, ¿sí? No hay inconveniente. En el caso de la propiedad asociativa, podríamos intentar, por ejemplo, agrupar si tuviéramos 2 por 3 y por 4, luego en el segundo miembro 2 por 3 y por 4, en el primer miembro podríamos intentar agrupar los dos primeros y en el segundo miembro los dos últimos, por ejemplo, y procedemos a operar. Nuevamente operamos primero lo que está entre signos de agrupación. 2 por 3 es igual a 6, que multiplica a 4, y 6 por 4 es 24. Luego en el segundo miembro tendríamos a 2 que multiplica a 3 por 4, que es 12, y 2 por 12 también es 24. Luego podemos ver ahora cómo se verifica esta propiedad y podríamos decir que para la multiplicación sí podemos asociar de diferentes modos, según nos convenga, nuestros factores y el resultado o el producto no se vería alterado. En el caso del elemento neutro, es decir, de la existencia
de un elemento neutro para la multiplicación existe y es precisamente la unidad, el número 1. Todo elemento multiplicado por 1 seguirá siendo el mismo elemento. 50 por 1 es igual a 50, ¿sí? Entonces el elemento neutro para la multiplicación es entonces el número 1. Para el caso de la división, podríamos proponer, por ejemplo, 25 dividido entre 5, y esto es igual a 5, ¿sí? Ahora bien, si intentamos cambiar el orden, por ejemplo, si cambiamos nuestro dividendo y nuestro divisor y diríamos que 5 dividido entre 25, esto precisamente en el campo de los números naturales no se podía realizar dado que me conduce a otro campo numérico, precisamente a los números racionales. 5 dividido entre 25 es igual a un quinto, que es igual a 0,2, y estas expresiones no pertenecen al conjunto de los números naturales. Por lo tanto, en la división no podré cambiar el orden de mis elementos, ¿sí? No puedo cambiar mi divisor y mi dividendo según sea su orden. Debo respetar el orden en que se me presenta, y de hecho en este campo numérico de los números naturales, mi dividendo siempre debe ser mayor que mi divisor para poder efectuar mi división, ¿sí? Y recordemos además que la división no es conmutativa en este campo numérico. Luego, si intentamos trabajar con la propiedad asociativa para la división, diríamos, por ejemplo, que 10 dividido entre 2 y a su vez dividido entre 5, 10 dividido entre 2 y dividido entre 5. A ver, vamos a agrupar, por ejemplo, estos primeros elementos y luego estos últimos dos, como lo venimos haciendo para probar, y operamos en este primer miembro. Tendríamos 10 dividido 2 es igual a 5, 5 dividido 5 es igual a 1. Luego vamos a trabajar ahora en el segundo miembro. Resolvemos primero lo que está entre paréntesis. 10 dividido 2 dividido entre 5 nuevamente me conduce a un número o a una expresión que no pertenece a este campo numérico. Me va a conducir precisamente a una expresión que pertenece al conjunto de los números racionales. No podemos seguir trabajando, por lo tanto se verifica que no puedo aplicar la propiedad asociativa para la división. No obstante, en el caso del elemento neutro, también existe para la división, y es precisamente también la unidad. Todo elemento que se divida entre la unidad seguirá siendo el mismo elemento. 15 dividido entre 1 es siempre igual a 15. Entonces, al menos se podría decir que por lo menos la división cuenta con un elemento neutro, más la propiedad conmutativa y la propiedad asociativa no se pueden aplicar para la división. Por último, también resultaría interesante poder hablar o poder analizar la propiedad distributiva para la multiplicación y la división con respecto a la suma y a la resta. A ver, si tuviéramos por ejemplo un factor que multiplica una expresión, por ejemplo un paréntesis, que adentro me alberga una suma o una resta, bien podría aplicar esta propiedad distributiva, es decir, este factor se va a distribuir, se va a separar para cada uno de los elementos que se encuentran sumando adentro del paréntesis. Entonces esto me quedaría 2 que multiplica 8, 2 por 8, más, como me lo indica el signo, 2 por 3. 2 por 3, ¿sí? Si seguimos operando, tendríamos que 2 por 8 es igual a 16, más 2 por 3 es igual a 6, y 16 más 6 es igual a 22. Luego, ¿cómo verificamos que esta propiedad se cumple y está bien aplicada? Si, por ejemplo, decidimos no aplicar esta propiedad distributiva, y simplemente resolvemos la operación dentro del paréntesis en el primer miembro, tendríamos que 2 multiplica a 8 más 3, que es igual a 11, y 2 por 11 es igual a 22. Entonces, para la multiplicación,
si se cumple la propiedad distributiva con respecto a la suma. Luego podríamos intentar también, por ejemplo, aplicar en el caso de la resta. Por ejemplo, si tuviéramos 4 que multiplica, digamos, a 7 menos 2, por ejemplo, ¿sí? Entonces, como ahora tenemos una resta, la multiplicación también es distributiva con respecto a la resta. Entonces, tendríamos que 4 por 7, 4 multiplica a 7 menos 4 que multiplica nuevamente a 2. Si continuamos operando en el segundo miembro, tendríamos que 4 por 7 es igual a 28 menos 4 por 2, que es igual a 8, y 28 menos 8 es igual a 20. Luego, para verificar esta propiedad, podríamos simplemente no aplicar la propiedad distributiva, sino operar en el primer miembro lo que se encuentra adentro del paréntesis. Tendríamos que 4 multiplicaría a 7 menos 2, que es igual a 5, y 4 por 5 es igual a 20. Entonces, de esta manera, verificamos que la propiedad distributiva siempre se podrá aplicar para la multiplicación con respecto a la suma y a la resta. Ahora bien, la propiedad distributiva con respecto a la división en los números naturales tiene cierta restricción. Vamos a tener que prestar atención a este caso, por ejemplo, porque la división va a ser distributiva con respecto a la suma o la resta siempre y cuando esta suma o esta resta sean el dividendo. Es decir, a ver, si hacemos mención de las partes o de los elementos de una división, tenemos primero el dividendo, que se divide entre nuestro divisor, y lo que nos otorga como resultado es lo que llamábamos cociente. Entonces, si el dividendo está constituido como una suma o como una resta, entonces sí podremos aplicar la propiedad distributiva y no de otro modo. Por ejemplo, en este caso, podríamos distribuir, por ejemplo, 10 que se divide entre 5 y luego 15 que se divide entre nuestro divisor, que sería en este caso 5. Tendríamos 10 dividido entre 5 más luego 15 que se divide nuevamente entre nuestro divisor, que era 5. Procedemos a efectuar cada una de estas divisiones primero y tendríamos que 10 dividido entre 5 es igual a 2, más 15 dividido entre 5 es igual a 3. Luego 2 más 3 es igual a 5. Ahora bien, si nosotros no distribuimos y simplemente operamos adentro de esta expresión, tendríamos que 10 más 15 es igual a 25 dividido entre 5, y 25 entre 5 es 5. Entonces, en este caso, sí vamos a poder operar o vamos a poder aplicar esta propiedad. Recordemos que no podemos cambiar este orden, no es conmutativa la división.